financieros. Para dar inicio a esta presentación, comenzaremos con la definición de mercado. El mercado es un lugar tangible o intangible donde se dan una serie de intercambios de bienes y servicios, gracias a la existencia de oferta y demanda. De esta forma, se consigue vender y comprar todo aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Mercados financieros. Los mercados financieros son el mecanismo a través del cual se intercambian activos financieros, como acciones, bonos, etc., entre agentes económicos y el lugar donde se determinan sus precios. Su función es la intermediación entre el agente Funciones principales. 1. Localización óptima de los recursos. Los mercados deben colocar los recursos financieros disponibles en aquellos destinos que sean los más eficientes. Para ello, deben facilitar y establecer los cauces necesarios para que los agentes que intervienen en el mercado se pongan en contacto. 2. Fijan adecuadamente el precio de los activos financieros. Esto implica que los mercados fijen correctamente los precios de los activos con los que operan, tomando en cuenta el riesgo y la liquidez de los mismos, para que la elección por parte de los agentes sea la más adecuada. 3. Proporcionan liquidez adecuada a los activos previamente emitidos. 4. Articulan procedimientos de arbitraje que posibilitan la unificación e igualación de los precios de los activos cuando están enfrentados a desviaciones coyunturales en los mismos. 5. Y último, reducen los plazos y los costes de intermediación al ser el cauce adecuado para el rápido contacto entre los agentes que participan en los mercados. Características. Amplitud. Un mercado es más amplio cuanto mayor es el volumen de activos que en él se negocian. Si hay muchos inversores en el mercado, se negociarán más activos y por tanto habrá más amplitud. Transparencia. Es la facilidad de obtener información sobre el mercado. Libertad. Esta es determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como para la venta. Profundidad. Un mercado es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de compra y venta. Flexibilidad. Facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra o venta. Ahora bien, mercados financieros hay de muchos tipos y se pueden clasificar según distintos criterios. Número 1. Por el tipo de activo o instrumento financiero que se intercambie. Mercado monetario. Se intercambia dinero u otros activos financieros con vencimiento a corto plazo y con elevada liquidez, generalmente con plazo inferior a un año. Un ejemplo de este
Es el mercado interbancario de depósitos, donde se negocian activos a plazo muy corto y con alta liquidez entre entidades de crédito, el banco emisor y otras instituciones de carácter financiero. Mercados de capitales. Se negocian activos financieros con vencimiento a medio y largo plazo. Son básicos para la realización de ciertos procesos de inversión. Un ejemplo de estos es el IAP, que es un mercado donde se negocian valores de renta fija para captar fondos y financiar la actividad de las empresas y negociadores. Mercados bursátiles. Estos proveen financiación emitiendo acciones y permitiendo el intercambio de estas por otras entre los agentes económicos. Un ejemplo de este es el IBEX 35. Es un mercado bursátil donde cotizan las 35 empresas españolas de mayor valor, donde se compran y venden acciones de dichas empresas para poder financiarse y llevar a cabo su actividad. Mercados de bonos. Estos proveen financiación por medio de la emisión de bonos y permiten el intercambio de estos. Un ejemplo de este es el mercado de bonos, donde en el caso de España se negocia la deuda que emite el gobierno español para financiarse y poder llevar a cabo sus políticas a través de letras del tesoro, bonos con vencimiento a 10 años. Es aquí donde aparece la famosa prima de riesgo y el tipo de interés que paga España por financiarse. Tenemos otra clasificación que está basada en la función de su estructura. A su vez se subdivide en dos apartados. Mercados organizados. En este tipo de mercados existen contratos y productos financieros sometidos a estándares fijados por una autoridad competente. Los productos negociados en estos mercados están respaldados por un fondo de compensación y liquidación gestionado y controlado por una institución que vela por el buen cumplimiento de las condiciones y resoluciones de los contratos según los estándares. Un ejemplo son los depósitos a plazo fijos respaldados por el FROB. Mercados no organizados. A diferencia del anterior, no existe ningún fondo ni autoridad que controle las operaciones y contratos celebrados. Tan solo existe el acuerdo contractual entre las partes en lo referido al nominal, la fecha de vencimiento, plazo, condiciones de liquidación, etc. Por lo que existe mucho más riesgo que los mercados organizados. Un ejemplo que queda perfecto es el mercado no organizado de divisas, también conocido como Forex, donde se intercambian divisas de distintos países. Mercados financieros según la fase de negociación de los activos financieros. Mercados primarios. Son activos financieros de nueva creación que no existían antes y son transmitidos directamente por su emisor. Mercados secundarios. Solo se intercambian activos financieros que ya existen, ya que en su momento ya fueron transmitidos por su emisor. Otros mercados. Mercados de commodities. Este tipo de mercado permite comerciar con productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por su derecho de uso.
Suelen ser materias primas como trigo, petróleo, etc. o productos semielaborados como cobre y celulosa. Mercados de derivados. Mercados donde se intercambian un conjunto de instrumentos financieros cuya principal característica es que están vinculados al valor de un activo que les sirve de referencia. Algo que surgió para cubrir las fluctuaciones de precios que sufrían particularmente las operaciones de compra y venta de productos agroindustriales. Los principales derivados financieros son futuros, opciones, warrants y swaps. Mercados de seguros. Permite la redistribución de riesgos diversos, como en el caso de contratos de seguro. Y por último tenemos el mercado de divisas, que permite el intercambio de monedas extranjeras. Mercado de dinero. Es un mercado financiero en el cual tan solo se negocian instrumentos de deudas a corto plazo, por lo general aquellas que tienen un vencimiento original de menos de un año. Instrumentos del mercado de dinero. A causa de sus cortos plazos de vencimiento, los instrumentos de deuda que se negocian en el mercado de dinero están sujetos a menores fluctuaciones de precio y por consiguiente son las inversiones menos riesgosas. Tipos de instrumentos. Los certificados de la tesorería en Estados Unidos son los más líquidos de todos los instrumentos del mercado de dinero porque son los que negocian de manera más activa. También son los más seguros, porque casi no existe la posibilidad de incumplimiento. El gobierno federal siempre está en condiciones de cumplir con sus obligaciones de endeudamiento, porque puede aumentar los impuestos o emitir circulante, billetes o monedas para pagar sus deudas. Los certificados de la tesorería son principalmente mantenidos por los bancos. Certificados de depósitos bancarios negociables. Es un instrumento de deuda vendido por un banco a depositantes que pagan un interés anual por una cantidad dada y que al vencimiento vuelven a pagar el precio de compra original. Son una fuente de fondos extremadamente importante para los bancos comerciales y provienen de las corporaciones de los fondos mutuos del mercado de dinero, de las instituciones caritativas y de las agencias gubernamentales. Papel comercial. Es un instrumento de deuda a corto plazo, emitido por los bancos grandes y por las corporaciones más conocidas. Consiste en pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. Aceptaciones bancarias. Es un giro bancario, una promesa de pago similar a la de un cheque, emitido por una empresa, pagadero en una fecha futura y garantizado con un honorario por el banco que lo sella como aceptado. La empresa que emite el instrumento tiene la obligación de depositar los fondos requeridos en su cuenta para cubrir el giro. Acuerdos de recompra. Son prestaciones a corto plazo, por lo general con un vencimiento de menos de 2 semanas. Es cuando una de las partes tenedoras de los bonos los vende con la condición de volverlos a comprar en una fecha y a un precio estipulado. Fondos federales. Son préstamos exigibles en forma inmediata entre los bancos y se hacen a partir de sus depósitos en la Reserva Federal. Un motivo por el que un banco solicita un préstamo en el mercado de fondos federales es por falta de depósitos en FED. Para satisfacer la cantidad requerida por los reguladores, pide estos depósitos a otro banco, que los transfiere al banco solicitante usando el sistema de transferencias bancarias de la FED. Valores del mercado del dinero. Se negocian más ampliamente que los valores a un plazo más largo y por tanto son más líquidos.
Los valores a corto plazo tienen fluctuaciones de precio más pequeñas que los valores a largo plazo, haciéndolos así inversiones más seguras. La mayoría de estos valores se adquieren a través de un contrato en una casa de bolsa o bien mediante la intermediación de alguna institución bancaria. Como resultado de esto, las corporaciones y los bancos usan activamente el mercado de dinero para ganar intereses sobre los sobrantes de fondos que esperan tener solo en forma temporal. Mercado de capitales. Dentro del sistema financiero encontramos el mercado de capitales. Este se divide en bancario o intermediario y no bancario o de instrumentos. Este mercado es una herramienta básica para el desarrollo económico de una sociedad, ya que mediante él se hace la transacción del ahorro a la inversión. Moviliza recursos principalmente del mediano y largo plazo desde aquellos sectores que tienen dinero en exceso, llamémoslos ahorradores o inversionistas, hacia las actividades productivas, como las empresas, el sector financiero, gobierno, etc., mediante la compraventa de títulos, valores. En este mercado, los inversionistas buscan los instrumentos en los cuales invertir y las empresas o emisores requieren financiar sus proyectos. Ambos grupos negocian valores, tales como son las acciones, los bonos y los fondos mutuos, a través de los diferentes intermediarios, llámese agencias, corredores y bolsas de valores. El mercado de capitales se desarrolla en las bolsas de valores. Estas son mercados organizados y especializados, en los que se realizan transacciones con títulos por medio de intermediarios autorizados, conocidos como las casas de bolsa. Estas ofrecen al público y a sus miembros las facilidades, mecanismos e instrumentos técnicos que facilitan la negociación de títulos de valores susceptibles a oferta pública, a precios determinados mediante la subasta, siguiendo los principios y fundamentos constituidos en el libre mercado, es decir, la libre oferta y la libre demanda. O sea que estos mercados operan como cualquier otro, solo que en este caso se trata de instrumentos financieros. La demanda y la oferta se producen en un lugar de intercambio llamado mercado, en el que la compra y venta se pueden realizar a través de intermediarios, ya sea en una bolsa o fuera de ella, y en otros casos, entre las partes interesadas. Los actores que intervienen son los inversionistas, personas o sociedades que buscan los instrumentos financieros que les reporten la mayor rentabilidad posible de acuerdo al riesgo que estén dispuestos a asumir. Otros son los emisores, que requieren de capital para financiar sus proyectos. Para unir estos recursos, pueden utilizar la vía de ofrecer valores, ya sean acciones, bonos, etc., a los inversionistas. Estos dos se encuentran en el mercado de valores y ahí es donde se encuentran. Entonces, podemos decir que los participantes son, en primer lugar, los emisores de valores. Estos ofrecen los valores, ya sean las acciones, los bonos, las cuotas de fondo mutuo, etc., para su venta en el mercado. En segundo lugar, tenemos a los demandantes, que son las personas o instituciones que desean obtener ganancias mediante la adquisición de instrumentos de inversión. En tercer lugar, tenemos a la intermediación de valores, que se encuentran en esta categoría los intermediarios de valores, las operaciones de intermediación y las sociedades de apoyo a la intermediación. En cuarto lugar, tenemos a los reguladores o fiscalizadores, que estos supervisan las actividades y participantes del mercado de valores operen dentro del marco legal, además de la normativa reglamentaria que sea aplicable. En quinto lugar, tenemos a las entidades de apoyo a la información, que estos contribuyen con la fiscalización mediante la revisión de la información financiera de las sociedades. Y por último, tenemos al mercado de productos, que es un mercado bursátil en el que se transan productos agropecuarios. Pero, ¿cómo opera? Primero, las entidades que desean que sus valores se ofrezcan en el mercado solicitan su suscripción en la entidad reguladora. Los valores y los emisores quedan inscritos entonces en los registros públicos de la entidad
Después, las entidades emiten los valores que se colocarán y transarán en el mercado, para que después los inversionistas, dado su perfil de riesgo, puedan solicitar la asesoría de intermediación para escoger los valores que adquieran. Entonces, adquieren los valores a nombre del inversionista, que normalmente es una bolsa de valores. La bolsa de valores es el lugar donde los intermediarios calzan las órdenes de compra con las de venta, y los títulos de propiedad quedan en el poder del inversionista o del corredor. Si quedan en poder del corredor, estos serán custodiados en el depósito central de valores, o asimismo los inversionistas se pueden llevar esos títulos y llevarlos al mercado secundario para su venta a otros inversionistas. Después de un tiempo, si todo marcha bien, se producirá un aumento en el precio de los valores adquiridos por los inversionistas. En el caso de las acciones, se podrá producir un reparto de utilidades. Pero, si las condiciones del mercado son desfavorables, esto se traducirá en una baja del precio de los valores adquiridos, pudiendo los inversionistas perder todo o parte de su dinero invertido. Algunos otros objetivos del mercado de capitales es que permite la transferencia de recursos de los ahorradores a inversiones en el sector productivo de la economía. Otro sería que establece eficientemente recursos a la financiación de empresas del sector productivo. Aparte, reduce los costos de selección y asignación de recursos a actividades productivas y posibilita la variedad de riesgo para los agentes participantes. Además de que ofrece una amplia gama de productos de acuerdo con las necesidades de inversión o financiación de los participantes en el mercado. Mercado de derivados. Es aquel a través del cual las partes celebran contratos con instrumentos cuyo valor depende del valor de otro. La función primordial consiste en proveer instrumentos financieros de cobertura o de inversión que fomenten una adecuada administración de riesgo. Se divide en dos: mercado bursátil y mercado extrabursátil. El mercado bursátil es aquel en que las transacciones se realizan en una bolsa reconocida. En México, la bolsa de derivados se denomina Mercado Mexicano de Derivados, o sea, MEXDER. Actualmente, MEXDER opera contratos de futuro y de opción sobre los siguientes activos financieros: dólar, euro, bonos, acciones, índices y tasas de interés. Mercado extrabursátil es aquel en el cual se pactan las operaciones directamente entre el comprador y el vendedor, sin que exista una tercera parte que disminuya el riesgo de crédito. Mercado de divisas. ¿Qué son las divisas? Es el término con el que se identifica a las monedas extranjeras. En un sentido más estricto, se puede decir que son un medio de cambio cifrado en una moneda distinta a la doméstica. El mercado de divisas es el mercado internacional descentralizado para comprar y vender monedas. Se trata del mayor mercado financiero del mundo y también se le conoce como cambio de divisas extranjeras o forex. Es el mercado más grande y más líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares. Como en la mayor parte de los mercados de carácter financiero, no tiene sede física concreta, por lo que existirá mercado de divisas siempre que oferentes y demandantes se pongan de acuerdo para efectuar una transacción a un determinado precio. Sin embargo, el precio no tiene aquí el mismo sentido que en el resto de los mercados, puesto que se trata de una relación de intercambio, denominándose tipo de cambio. El tipo de cambio es el número de unidades de una moneda en función de otra u otras monedas, determinándose por la confluencia de la oferta y la demanda de divisas. Las funciones que realiza el mercado de divisas son:
Permite la transferencia de poder adquisitivo de unos países a otros. Proporciona financiación a las operaciones internacionales. Proporciona cobertura de riesgos de tipo de interés y tipos de cambio a través de los instrumentos que se negocian en él. Igualmente, podemos señalar las siguientes características principales del mercado de divisas. La información se puede difundir rápidamente en tiempo real a todos los actuantes del mercado. Homogeneidad de la mercancía, es decir, la divisa. Para que esto se cumpla, debe existir la ley de precio único. Una misma mercancía se cotiza al mismo precio independientemente del lugar donde se efectúe la transacción. Alto grado de transparencia, con gran número de oferentes y demandantes acercándose al ideal del mercado perfecto.